Muy buenos días, estamos muy contentos. Tenemos al señor Osmel Mackenzie. Imagínense, pues, quién está acá con nosotros en geopolítica. Osmel Mackenzie. Todo el mundo me pregunta que, ¿qué es eso, Universidad Mackenzie? ¿Dónde está esa universidad? ¿En qué parte de África está? Así me dijo uno, ¿no? Porque la gente está acostumbrada a que siempre trata cuando no conoce algo, trata pues de ponerle el criterio que ellos creen, pues. Y otros más están muy contentos porque saben que cuando una universidad está presente, el conocimiento está allí, pues, como decimos, pues el conocimiento son luces y que alumbran el camino, porque esas luces se necesitan es para alumbrar el camino. Y de verdad que no voy a extenderme más, quiero darle la bienvenida a nuestro compañero Osmer Mackenzie, nuestra universidad aliada acá en Washington TV. Tenemos un convenio bien importante y pues lo que estamos aquí es para brindarles conocimiento. Bienvenido, Osmer. Rafael, muchas gracias. Gracias por invitarme a esta entrevista de Washington TV. Mi nombre real es Osmi Curiel Mackenzie. Mackenzie es el segundo apellido mío, que es el nombre de la universidad, Mackenzie University, ¿no? Bueno, voy a comenzar con la generalidad de la universidad para satisfacer todas esas preguntas que te hace tu audiencia, ¿no? Mackenzie University es una universidad de la Florida en la ciudad de Hallandale Beach. Hallandale Beach es el primer condado es la primera ciudad del condado Broward, ¿ok? Que está pegado a Miami-Dade. Mackenzie University fue fundada en 2022, que fue cuando se presentó ante el Departamento de Educación de los Estados Unidos, ¿ok? Fuimos aprobados por el Departamento de Educación en el 2023 con nuestra primera licencia, ¿ok? Licencia que ya fue renovada este año, donde ya obtuvimos la licencia definitiva o anual, ¿no? Hablando un poco de las generalidades de Mackenzie University, somos una universidad que estamos habilitados por el Departamento de Educación para brindar nuestros programas en inglés o en español. Ahora bien, tenemos 4 escuelas de estudio, Rafael. Estas escuelas de estudio son la Escuela de Administración de Empresas, la Escuela de Educación, la Escuela de Ciencias Políticas y la Escuela de Tecnología de la Información o Informática. Dentro de estas escuelas manejamos 2 doctorados, doctorado en administración, doctorado en educación, 4 maestrías, maestría en administración, maestría en educación, maestría en ciencias políticas y maestría en tecnología de la información. Y adicional manejamos 2 programas de licenciatura o carreras universitarias en administración de empresas y tecnología de la información. Somos una universidad 100% online, aunque somos 100% online, como lo dije anteriormente, nos encontramos ubicados en el 221 West Hallandale Beach Boulevard, en el estado de la Florida. Nuestra plataforma funciona 24/7. ¿Qué quiere decir? Y esta es una generalidad muy importante que tienen que tener en cuenta todas las personas que quieran hacer parte de la comunidad de Mackenzie University. Mackenzie University maneja una plataforma amigable, la cual los estudiantes poseen y tienen dentro de la plataforma todos sus recursos. Porque seamos 100% online, no significa que no tengamos, que los estudiantes no tienen clases con sus profesores una vez por semana, dependiendo el programa académico que estén cursando, ¿no? Si es maestría o doctorado, iniciamos 6 veces al año y si es el programa de licenciatura de cualquiera de las dos, iniciamos 10 veces al año. Es decir, que permanentemente estamos en continuo haciendo admisiones para nuevos estudiantes y todo lo demás. Como lo decía el señor Rafael, es importante denotar aquí que con Washington TV, esta gran plataforma que maneja
todos estos programas de actualidad en cuanto a todo el sector político, a todo lo último que está aconteciendo, tanto en Estados Unidos como en América Latina. Tenemos un convenio firmado que firmamos ya hace un par de meses, donde vamos a estar explorando y ofreciéndole a la comunidad de este gran canal que pueda ser parte de Mackenzie, Rafael. Muy bueno, muy bueno. Aquí estoy yo mostrando la página web, Osmel, de la Universidad Mackenzie University. La tenemos acá en pantalla y pues vemos que ¿cuántas escuelas dijiste que son? Tenemos cuatro escuelas. Tenemos la escuela de administración, tenemos la escuela de ciencias políticas, tenemos la escuela de educación y la escuela de tecnología de la información. Ya, entonces tanto como para pregrado y como para posgrado, es decir, Tenemos pregrado, la persona que quiera hacer una licenciatura, las licenciaturas de nosotros son bastante rápidas, es decir, que una persona en 3 años obtiene su título académico. Tenemos programas de maestría, estos programas de maestría demoran en totalidad 18 meses, y tenemos programas de doctorado que en totalidad terminan su programa en 30 meses. Adicional perfecto. a eso, quiero que la gente sepa que siempre estamos ofreciendo, primero, nuestros precios están por debajo de la media, están por debajo de la media de otras universidades, ¿no? Segundo, estamos ofreciéndole a nuestros estudiantes o a las personas que quieran hacer parte de la gran comunidad de Mackenzie University, le estamos ofreciendo planes de pago para que puedan acceder a nuestros programas académicos. ¿Qué es lo Explícame un bueno de poquito estudiar eso del plan de online? pago, que eso es interesante. Sí, ofrecemos un plan de pago donde el estudiante paga, es decir, por lo menos si vas a hacer una maestría, son 18 meses, tienes 18 cuotas. Si vas a hacer una licenciatura, son 36 meses, 36 cuotas. Y si vas a hacer un doctorado, son 30 meses, son 30 cuotas para que el estudiante vaya pagando mensualmente lo que le toca. Ahora, los precios. ¿Qué es lo importante aquí? Que somos una universidad que estamos completamente licenciada ante el Departamento de Educación, ¿ok? Si Que el uno es título de una Mackenzie, universidad completamente legal acá en los Estados Unidos, yo puedo agarrar mi título de pregrado e irme a hacer un posgrado en Harvard si yo quiero. claro, y es que te explico una generalidad de cómo funciona la educación en Estados Unidos. En Estados Unidos, lo importante es que las universidades tengan la licencia del Departamento de Educación. Todas las universidades para funcionar, Harvard, FIU, Mackenzie, no sé, cualquier universidad tiene que estar licenciada ante el Departamento de Educación. Ahora bien, hay algunas universidades, dependiendo el área de estudio, tienen diferentes procesos de acreditación, pero lo más importante es que el título de Mackenzie University es válido en Estados Unidos porque somos una universidad norteamericana, Rafael. Qué bueno, mira, y también aquí yo le quiero recordar a todos los inmigrantes, sobre todo nuestros compatriotas venezolanos, que el presidente Trump, si mal no recuerdo, una semana antes de asumir la presidencia de los Estados Unidos, él dijo que todo aquel que tenga título de pregrado obtenido acá en territorio americano, en una universidad americana, era un postulante bien recibido para la residencia, porque él quiere gente gente que estudie, gente que se prepare, es lo que necesita este país. Entonces, Mackenzie podría ser una vía a su residencia, porque si usted saca su pregrado, usted se convierte en licenciado en alguna de las especialidades que tiene Mackenzie, usted después puede optar ya sea una visa talento, una visa como creo que el presidente Trump va a crear un mecanismo para eso, pero es bien interesante, ¿no? Porque las personas, incluso y tengo esta pregunta que me hace mucha gente, si yo tengo un pregrado en Venezuela con un posgrado en una universidad venezolana, ¿qué tengo que hacer yo con...
Mira, aquí, y qué buena pregunta esa, Rafael. Nosotros como una universidad norteamericana, cuando vamos a recibir a algún tipo de estudiante internacional, sea de Colombia, sea de Venezuela, sea de Perú, sea de Ecuador, lo único que el estudiante para estudiar con nosotros tiene que hacer lo que se llama un reporte de equivalencia. Pero Mackenzie, por estar licenciada ante el Departamento de Educación, nosotros nos encargamos de que el título de que la persona tiene internacional, es decir, en el país de origen, sea válido en los Estados Unidos para que la persona pueda seguir los estudios con nosotros. Es decir, todo el mundo sabe por lo menos que para hacer una maestría tienes que tener un grado de licenciado. Entonces nosotros nos encargamos a través de nuestra plataforma de que la persona nos entregue su título del país, nosotros lo mandamos a las agencias del Departamento de Educación que se encargan de esto. ¿Ok? ¿Y cuánto Entonces, tiempo en ese puede? mismo orden de ideas, la persona tiene la equivalencia del título en los Estados Unidos a lo que equivale el título y ahí puede proseguir y no tiene que iniciar de cero. Hay muchas personas que creen que los títulos internacionales no valen aquí en los Estados Unidos. Claro que sí valen aquí en los Estados Unidos, Rafael. Y esa pregunta es excelente. Si tú tienes una maestría y quieres hacer un doctorado, solamente tienes que proveerle al momento que hagas el proceso de admisión con la universidad el título y nosotros, obviamente eso tiene un costo que tiene que incurrir el participante, no es un costo alto, la verdad que es un costo bastante económico para tener una equivalencia y puedas proseguir con tus estudios en Mackenzie University, Rafael. Qué bueno, qué bueno. Bueno, el mensaje es, busquen en nuestra página web Mackenzie University y allí usted encontrará una vía para ese nuevo comenzar, porque muchísimos venezolanos que vinimos acá, como lo dice el reporte del juez de California, que dijo que más del 54% de los venezolanos que están aquí son profesionales, pero son profesionales que muchas veces su título acá no valen. Bueno, pero tienen la oportunidad a través de Mackenzie de hacer equivalencia para poder convertir eso en un pregrado, ya sea americano o en un posgrado de acá, de Estados Unidos, que le va a valer para la hora de conseguir empleo. Porque yo a la gente le digo, el pregrado es bueno, pero no es suficiente. Siempre es bueno tener posgrados y eso porque la competencia es feroz afuera. Las No, compañías quieren lo mejor de lo mejor. Y si usted no estudia, por supuesto que usted no va a estar dentro de esos mejores de los mejores. así es. No, y fíjense, aquí le voy a dejar una información bastante importante. Nuestra página web es así como la está diciendo el señor Rafael, mackenzieuniversity.online. En todas las redes sociales aparecemos como Mackenzie University. Pueden buscar. Mi nombre es Osmi Curiel Mackenzie. Tengo más de 15 años de experiencia en el sector educativo en los Estados Unidos. Si ustedes tienen algún tipo de pregunta, pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales o adicionalmente, si quieren saber cómo es Mackenzie, pueden buscarme a mí en las redes sociales para que vean y vean mi trayectoria. En mis redes sociales solamente aparece mi parte profesional, la experiencia que tengo y con Mackenzie lo que queremos es abrirles ese camino a todos los latinos, a todas las personas que no son americanas, pero que estamos viviendo, que están viviendo en Estados Unidos y que quieren cumplir este sueño americano. Pues como decía Rafael, lo importante para el americano o para la industria americana es que tengamos un título americano. Somos personas, yo soy inmigrante igual que ustedes, tengo 15 años acá viviendo en los Estados Unidos. Afortunadamente me he dedicado a la parte de educación, pero lo importante, yo tengo dos títulos americanos, la maestría y ya terminando mi doctorado. ¿Qué es lo importante? Eso me abrió puertas para yo poder conseguir mis primeras posiciones laborales. Trabajé para varias universidades acá en el estado de la Florida. He trabajado como asesor. Entonces, lo importante es que le abre el camino a ustedes, inmigrantes que tienen un título en sus países, pueden continuar su carrera profesional y pueden dar el próximo paso a esa gran vida que queremos tener todos aquí en los Estados Unidos. Bueno, mira, yo creo que Dios pone las cosas en el camino de la gente y de verdad que yo tengo mucha gente que me pregunta, ¿no? Por la universidad, porque incluso aquellas personas que en algún momento no tuvieron oportunidad de estudiar, que qué pueden hacer, yo le digo, bueno, mira, siempre hay tiempo. Yo les recuerdo siempre, Gandhi fue famoso después de los 60 años. Beethoven compuso hasta los 90 años. Y pues
Cuando usted viene a ver la historia, no hay edad para estudiar. Es más, la mente es tal y cual como el cuerpo. Si usted no la ejercita, usted se atrofia, usted se queda, así como a usted le duelen los músculos si no hace ejercicio. Bueno, cuando usted no ejercita la mente y no la pone a trabajar, usted también va quedando en la mente, se va perdiendo pues los conocimientos y la posibilidad de que usted tenga un Alzheimer es mucho mayor. Entonces por eso yo le digo incluso a mis amigos viejitos, pónganse a estudiar, vénganse a Mackenzie, saquen un doctorado, saquen una maestría, porque eso va a ser de utilidad. Y los conocimientos nunca sobran. Yo no he visto a nadie que diga, oye, vale, tengo 3 posgrados, 4 posgrados y me sobra uno. No, eso siempre más bien hace falta. Y como decía Así Gilberto es. Correa, más vale la pena tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Y no tenerlo, correcto, Entonces, correcto, muchísimas correcto. gracias, hombre, de verdad que estaremos en pleno contacto con Washington TV para ver los avances de la universidad y hablar específicamente de alguna escuela. Vamos a ver si podemos hacer unos contactos una vez al mes o cada 15 días para hablar de cada escuela, para hablar de lo que se estudia allí, Esto, para que la gente cuando tenga lo necesites, Rafael, información. aquí estoy completamente a la orden para hablarte Washington de lo que TV es un necesites. canal de conocimiento. Si ustedes se dan cuenta, yo estoy buscando a todos mis amigos que, mira, tenemos un especialista en petróleo, un ingeniero geólogo, 40 años en PDVSA, trabaja para Pemex. Tenemos otro ingeniero geofísico, tenemos un especialista en finanzas en Alemania. Tenemos, es decir, ya el canal se está llenando. Tenemos un historiador que, bueno, que es la estrella del canal porque él hace un programa de guayanidad y ahora comenzó uno de venezolanidad. Y también tenemos ahora uno, mujeres destacadas de la historia. Es decir, desde Washington TV, la idea que tengo es de montar la mayor videoteca de conocimientos que usted vaya a Washington TV y usted sabe que ahí va a conseguir el tema que usted quiere hablar. Eso es lo que queremos. Muchísimas No, gracias, aquí, Homer, y aquí bueno, estamos estamos a la completamente a orden la con orden, Rafael, cuando necesites en la parte de educación. Bueno, aparte de eso, soy conferencista en marca personal. Lo que necesites, cuando quiera, estamos completamente a la orden desde las puertas de Mackenzie University y todo, toda la parte administrativa, que tú la conoces perfectamente, que son amigos tuyos también y hacen parte de Mackenzie University. Estamos completamente a la orden con todo lo que necesites, Rafael. Bueno, te voy a dejar una invitación abierta de que en Washington TV puedes tener una hora disponible semanal para algún programa cultural que quiera hacer la universidad o algo. Ah, Está bueno, bienvenido, claro, sí, lo programamos, claro que sí, ¿ok? claro, claro. Está abierto. Vamos Tú a escoges el programarlo y lo tema, hacemos, claro que sí. filosofía, economía, finanzas, es decir, la gente lo que quiere es conocimiento. Las redes hay que aprovecharlas para conocimiento. Perfecto, Muchísimas claro que gracias. sí.